algo. No voy a meterme yo a dar la clase de él. ¿Por qué no la voy a dar? Porque no es mi clase. Yo me estoy apegando. Si ustedes quieren verlo así, ustedes escúchenlas, porque eso les va a servir. Acuérdense que ahora ya no vienen las preguntas de lo que ven ahí. Las preguntas vienen de lo que yo les doy aquí. ¿Por qué razón? Porque yo me apego al programa. Entonces yo no puedo, yo no sé cómo dieron ellos su clase, no me interesa, porque son mis compañeros y yo no puedo criticar. Pero, por ejemplo, yo me apego a lo que me mandan al programa. Y mis cursos están apegados directamente a lo que es el programa. Les voy a leer, por ejemplo, aquí está, conciliación y arbitraje. Aquí lo tengo, miren, a la mano, subrayado, marcado, para que no ustedes estén confundiendo. Semana 8, dice, aquí está, miren, voy a ver si se los puedo enseñar yo. Aquí está, semana 8, ¿ya? ¿Ven? Está con azul, está chequeado, porque yo chequeé y en la semana 8 dice, semana 8, sustanciación de las actuaciones arbitrales y laudos y terminaciones de las actuaciones. Entonces yo no me puedo ir, sí, oigo yo las clases, las he visto, pero realmente yo no puedo adaptar mi clase a la clase que él está dando, porque él no los va a examinar, los estoy examinando yo. Y como yo los estoy examinando, yo sí oigo la clase, es la misma relación, es la misma estructura, solo que la manejamos de diferente. Él va a manejar la OMC, y yo voy a manejar el arbitraje internacional. ¿Por medio de qué? De los acuerdos, los convenios. La OMC es la Organización Mundial del Comercio, y aquí la voy a tocar yo, para que ustedes no se confundan. Yo voy a tocar aquí la Organización del Comercio, cuándo fue creada, cómo fue creada, para qué fue creada. Pero yo no voy a decir todo lo que él está ahí, porque esa es la clase de él. Yo voy a dar mi clase conforme al programa, tocando las leyes internacionales. ¿Estamos bien? Aquí me mandan otra, no sé de qué. Reconocimiento, ejecución del laudo. Es lo mismo. El título que le ven es diferente. Pero miren, yo no quiero causar polémica. Yo no puedo dar un curso que no esté apegado a mi programa. Yo voy a dar el curso conforme al programa. Y voy a dar el curso conforme a mis conocimientos. Y voy a adaptar parte de lo que ellos hablan a mi curso. Pero no voy a dar el curso de ellos, voy a dar mi curso. Mi curso es conciliación y arbitraje. Si ustedes se dan cuenta, revisen todo, revisen los programas y vean desde la clase 1. Yo vengo apegado al programa, porque esa es la forma de enseñar conciliación y arbitraje. Entonces ahorita, para que no perdamos más tiempo, ya les aclaré. Si ustedes quieren, óiganlo. Yo no estoy diciendo que no lo oigan. Óiganlo, porque algo van a aprender, vayan a verlo. Lo que pasa es que no están subiendo mis grabaciones, están subiendo las que ya existen, ¿ya? Y por eso es que yo lo que hago, ahí se van a dar cuenta. Ahorita los voy a sacar de la duda. A partir de ahorita, ustedes van a ver que yo les toco la OMC, pero no, mi clase no es de la OMC, mi clase es de cómo sustanciar un laudo a nivel internacional con relación al arbitraje. Pero yo no sé si estamos bien. Aquí alguien me mandó foto, pues es mía, pues está bien, gracias. Yo no sé, buen día compañeros, en sí tengo la duda. La clase es semana 8, la clase es semana 8, si la semana pasada empezamos con la 7. Semana 8, Juan, semana 8, no es, lo que pasa es que yo mandé un, ¿cómo se llama? Que no correspondía. Se los mandé a ustedes que tenían que mandárselo a otra, como les dije a otra clase, y yo lo mandé por error ahí a conciliación, pero no le pongan coco a eso, hagan lo que yo les estoy diciendo. Ahorita nos toca la clase 8, la clase 7 la vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Está para Juan, bien. Es la 8, compañero. Gracias, Luzminda, ya perdí, me salí del rollo, pero ni modo. José, buen día, compañeros. Sí tengo duda, es la octava, dice. Melanie. Compañeros, por favor, el IC nos está dando conforme al programa y recordemos que solo es un periodo. Gracias, Melanie. Yo creo que a veces ustedes se confunden porque quieren. Si yo estoy dándoles una clase, yo los estoy evaluando y estoy jalando segmentos de la otra clase, yo les voy a decir una cosa, a mí qué me importa que haya en otro lado, a mí me importa ver mi clase, lo que estoy viendo, lo que esté apegado al programa. Al programa del ministerio, al programa de la universidad, y yo les digo, no es primera vez que yo doy esta clase. Si para yo dar la clase de otro, igual la tengo que reestructurar. No voy a copiar lo que le está en un copy-paste y no tiene sentido. Entonces, ¿quién les ha enseñado a manejar la ley? Yo. Si ustedes se dan cuenta, en todos los cursos, solo hablan de pura teoría. Yo agarré la ley conforme a la ley y conforme a eso. ¿Por qué razón? Porque mi intención es que ustedes aprendan. Bueno,
Dejémoslo ahí, no perdamos más tiempo, porque sí, como dice la compañera, solo tenemos ya, perdimos un montón de tiempo. Por favor, apéguense al curso, apéguense, porque si no vamos a perder tiempo. Exacto, solo utilicemos la guía y pongámonos atención. Gracias, sí, Lee, que es la 8, sí, yo sé que es la 8, yo voy marcando para que miren que soy demasiado ordenado. Aquí tengo un cuadro, de aquí mismo en esto tengo yo un cuadro, aquí está, miren. Aquí voy marcando las clases que doy cada día, ¿ya? Pero bueno, es otro concepto. Voy a tratar de ir, espero que no se nos haya cortado el tiempo. Bueno, entonces el objetivo es que ustedes aprendan a sustanciar un proceso de carácter arbitral mediante otros sistemas alternativos de resolución de conflictos a nivel internacional. Entonces, antecedentes. Aquí les voy a hablar de la OMC. ¿Ya? Sí, para que ustedes se den cuenta, lo primero que dice es la sustanciación de la OMC. Resultados de la ronda de Uruguay de negocios comerciales multilaterales fueron agrupados en una acta final de aprobación en la reunión ministerial de Marrakech del 15 de abril de 1994, en donde se crea una nueva organización universal llamada Organización Mundial del Comercio, la OMC. Ahí está, para que ustedes ya vean que ya me apegué a lo que él está diciendo. Las funciones de esta institución es encargarse de proveer ciertos bienes comunes, como por ejemplo la seguridad jurídica, creando como un sistema imparcial para resolver controversias que se susciten de forma presente o futuro. Entonces, ¿qué es lo que hace la OMC? Prácticamente es una organización mundial del comercio que tiene que ver con los laudos arbitrales, que tiene que ver con los árbitros y cuál es la finalidad. Yo les puedo hablar a ustedes, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, pues es la OMS, es la que se encarga de velar porque todo esté bien. La OMC se encarga de velar porque todos los conflictos y resolución de conflictos marchen apegados a la ley. Y de esa manera, si marchan apegados a la ley, pues ellos no van a tener que intervenir. Pero intervienen cuando hay de alguna manera algún laudo extranjero que no se hizo conforme a derecho. Recuérdense que hay dos maneras de resolver, una conforme a derecho y una conforme a la sana crítica razonada de los árbitros según su leal saber y entender. ¿Estamos? Las funciones de esta institución se encarga de proveer ciertos bienes comunes, por ejemplo, la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que nos da seguridad jurídica? ¿Qué es lo que nos da certeza jurídica? Pues alguna ley, alguna normativa. Si el juicio está viciado y el juicio no se va a sustanciar de conformidad con la ley de arbitraje, ese juicio o ese proceso, como dice la ley, podrá ser nulo. Los árbitros tienen la capacidad de poder anular un contrato que esté viciado. Entonces ya entramos a los vicios, a lo que es lícito, lo que es ilícito. Todo contrato debe de tener algo lícito, pero no podemos hacer un contrato que no tenga dentro de sus características del comercio lo lícito. Yo les puse, por ejemplo, no pueden ustedes ir con el notario, con el abogado y decirle, mire, vamos a hacer un contrato por 5 kilos de droga. No lo van a poder hacer porque es ilícito, no existe. Y queremos poner una cláusula compromisoria ahí que diga que si él no me paga los 5 kilos de coca, pues nos vamos al arbitraje. Eso no existe. No existe. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo materia arbitral. Materia arbitral tiene que ver con los contratos civiles y mercantiles. Y entonces aquí viene el arbitraje internacional y el arbitraje nacional. Si es nacional, pues se sustenta en el lugar donde están las personas. Si es internacional, pues ahí está la OMC para que nos ayude. Está la CPA, que también a ustedes ya se los dejé en el trabajo. Ustedes, aparte de eso, de lo que yo les estoy dando, les estoy dejando trabajos de todos los cursos que están ahí. Yo no digo que no escuchen otras cosas porque van a aprender algo. No estoy diciendo que eso sean malos, que quede bien claro. Voy a aclarar bien. No estoy diciendo que lo que esté ahí esté malo. Solo estoy diciendo que no subieron mis videos porque ya están grabados. Y igual en clases que yo he dado anteriormente, posiblemente esos videos estén. Si el que da la clase mía o la que yo di anteriormente de lo que yo grabé se apega al programa, solo tiene que adaptarlo. Aquí hay un programa y el programa a mí me han enseñado en la Universidad Rural que se respeta. ¿Por qué? Porque si no los alumnos estudian y dicen, nos está dando algo que no existe. O sea, yo no puedo darles algo que no exista prácticamente aquí en la ley. Entonces yo tengo que apegarme al programa, adaptar mi programa a la ley, adaptar los programas a los convenios internacionales, adaptar los programas a los convenios, a los acuerdos, a los pactos que Guatemala sustenta con otros estados parte. Eso ya lo sabemos, lo hemos venido aprendiendo. Yo he hecho con ustedes una buena licuadura de todo para que ustedes tengan el conocimiento perfecto de lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la OMC. ¿Y qué hace? Pues dar seguridad jurídica.
Es como quien dice, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues responder cuando en el Estado parte, en el Estado, o sea, aquí, internamente no se sustancia, por ejemplo, que se violen los derechos de un preso que lo agarraron, pero ya cuando lo detuvieron porque violó a un niño, violó a una niña, mató a 3, llega a la cárcel y lo torturan, lo hacen pedazos y casi lo matan y lo mandan al hospital. Entonces ahí se agota todo el proceso y ellos tienen el derecho de demandar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos demande a Guatemala y que le haga un juicio en materia de derechos humanos por haber violado los derechos de esa persona. Esas son las finalidades de los decretos, de los acuerdos, de las convenciones, de los pactos internacionales. ¿Para qué? Para que estos velen de la certeza jurídica fuera, y cuando se violan los principios, derechos constitucionales o derechos de la persona, intervienen estas instituciones de carácter internacional. Muy bien, decreto número 3795 fue emitido el 15 de mayo de 1995, en el cual se aprobó el acuerdo en que establece, o sea, bueno, ahora les voy a preguntar, pues, o sea, yo les digo, esto es materia de conocimiento, pero no de estudio. ¿A ustedes les interesa conocer la OMS? Por supuesto, sabemos que es una organización mundial del comercio, que tiene que ver cuando aquí no se hacen bien las cosas, ellos intervienen. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿en qué fecha fue emitido el decreto número 3795? Pues eso sépanlo, pero no es necesario que ustedes me lo contesten en un examen. Yo prefiero que me digan ustedes, así rapidito, por favor, vayan y búsquenme dónde está el laudo arbitral, háblenme sobre el laudo arbitral. En los exámenes no les van a preguntar eso, en los privados les van a preguntar, hábleme sobre el arbitraje, pues el arbitraje es tal cosa, hábleme sobre mediación, es tal cosa, hábleme sobre conciliación, es tal cosa, hábleme sobre ¿qué jueces llevan el juicio arbitral? Licenciado, perdone, los jueces no llevan juicios arbitrales. La ley establece que son árbitros y la ley establece que se nombran a través de las partes. También el reglamento, que lo vamos a ver más adelante, también el reglamento de la ley de arbitraje considera, licenciado, que deben de ser por lo menos 2 profesionales y uno que ellos lo puedan elegir. Sin embargo, nos apegamos a la ley. La ley dice que cualquier persona puede ser árbitro, cualquiera que tenga la capacidad. Así tienen ustedes que contestar. Eso es conocer algo, pues. A ver, hablen ustedes sobre la OMS. ¿Para qué me sirve ahorita? Tienen que conocerla, que quede claro. Deben de conocer, deben de saber, tienen que tener el conocimiento, pero ustedes deben de manejar su ley, porque la ley es la que los va a llevar a ustedes a donde sea. Ustedes se van a basar todo en la ley, donde está lo lícito y lo ilícito de lo que quieren hacer. Muy bien. Entonces, por medio del organismo ejecutivo, oiga, ¿cómo se creó esta Organización Mundial del Comercio? Por medio del organismo ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con referencia a la adhesión del 15 de julio de 1995. Nosotros nos adherimos a esta Organización Mundial del Comercio para que vele por los intereses y dé certeza jurídica de los juicios arbitrales que nosotros llevamos en Guatemala, pero especialmente cuando se violentan los derechos de las personas. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. No me van a poner carita roja otra vez, porque no estoy molesto. Solo quiero que aprendan. Esa es mi forma de enseñar, a pegarme a un programa. Yo soy muy respetuoso de la ley y soy muy respetuoso de los programas. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que ustedes deben de aprender. Yo no estoy diciendo, que soy claro, soy muy independiente, nunca hablo de mis compañeros, ni hablo bien, ni hablo mal, porque igual son colegas, son compañeros, son profesionales y ellos saben qué es lo que hacen. Pero hay libertad de cátedra. La libertad de cátedra implica que yo ajuste el programa a mi conocimiento, a todo, para que ustedes aprendan. Muy bien. Ahora, sustanciación de las actuaciones arbitrales. Aquí ya viene el otro tema. Ya conocemos entonces que la OMC, ya sabemos cuál es el decreto, cuáles son los antecedentes, cuál es el objetivo, cuál es el decreto y qué es una sustanciación. O qué es sustanciar algo, es corregir algo que pueda estar malo. Eso para eso. Mire, pongámosle así, para no ir tan lejos, pongámosle ahí, que cuando ustedes ya estén en el ejercicio profesional, son del 8º semestre, y estén en el ejercicio profesional, les van a decir, subsane tal cosa. Me pusieron un previo en laboral, los famosos previos en laboral. ¿Por qué? Porque no le dan trámite porque hay algo está malo. Me rechazaron la demanda de civil en divorcio voluntario porque yo lo hice malo. Me lo rechazan, tengo que hacerlo de nuevo.
En penal, pues casi no se da eso. En penal solo se piden que se haga la sustanciación y es diferente. Pero la sustanciación es la facultad conferida al tribunal arbitral, oigan lo que dice, incluye la determinar admisibilidad, pertenencia y valor a las pruebas. Entonces, ¿cómo vamos cómo vamos nosotros a manejar un juicio? Pues obviamente tenemos que demostrar con pruebas fehacientes de que yo tengo la razón. Entonces, ¿qué hace la sustanciación de actuaciones arbitrales? Los árbitros tienen la facultad de incluir y determinar la admisibilidad, pertenencia y valor de las pruebas. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. El lugar del arbitraje puede ser nacional, puede ser internacional, dependiendo del lugar del domicilio donde se encuentra cada una de esas personas. Pero ese es el acuerdo al cual van a llegar las personas para poder determinar cómo llevar el arbitraje. ¿Ya? Si quieren hagan comentarios, está bien, pero voy a ver, aquí hay unos comentarios. Voy a hacer una pausa. Link, estamos en sintonía. Gracias. Me confundí porque en la plataforma los videos no son iguales del tema. José, compañerísimo, ubíquese conmigo. Solo siga mis clases, siga sus horarios y siga recibiendo las clases. Y si quiere ver el programa que corresponde, bájelo de la internet. Y mire si yo me estoy saliendo de los temas. Yo adecuo los temas a cómo está. José, está bien, lo perdonamos. No le vamos a hacer juicio arbitral, le vamos a dar una resolución, y esta resolución es el perdón a través de este laudo. Y nosotros somos los árbitros ahorita. Muy bien. Pregunto, ¿por qué mi trabajo de igual manera yo solo logro ponerme al día con los videos? Pregunto, ¿por qué mi trabajo? Bueno, está bien, José. Ahora, yo no entiendo cómo usted no se puede poner al día si yo les mando la presentación. Así de sencillo. Entonces, si usted tiene la presentación, le llega aquí al chat, yo les mando la presentación todos los días lunes. Si ustedes revisan, ahí están todas las presentaciones. Ustedes se pueden poner al día con la presentación. Escuchen los otros audios. Yo no les puedo mandar el audio, si no se los mandaría, porque es muy pesado. Pero si yo pudiera mandarles el audio, yo con todo gusto se los mando. Voy a intentar hacerlo, a ver si funciona. Voy a ver si funciona. Si no, pues yo se los mando y así pueden ponerse al día. No tengan pena. Yo voy a ver cómo los ayudo para que ustedes estén al día. Muy bien. Entonces estábamos hablando de que bueno, todavía estoy viendo aquí otro. Gracias, compañeros, muy fino. Bilmer, no se preocupe, vamos a ver cómo los actualizamos nosotros con esta información. Pero la información les llega a ustedes todos los días lunes, les llega la información. No la mando el día sábado porque tengo que dar clase mañana y tengo que dar clase lunes. Si la mando mañana, hay gente que ya no se conecta, ya el lunes tampoco. Y la mando después de la clase del lunes para que todos estén en sintonía. Muy bien. Aquí dice todo bien, Lick, su clase está excelente, gracias, se entiende muy bien. José, Jeff, y otro se ríe, ya, sí, jaja, suelten ese tema. Sí está, ¿no? Bueno, sí, tiene razón, Slider, suelten ese tema de si están o no confundidos por la de discrepancia de los videos. Dejen desarrollar la clase en paz. Bueno, Mary, Legacy, bueno, pues sigamos. Ya hice una pausa porque quería descansar, quería bajarle el ritmo al asunto. Estoy en el tiempo, no se preocupen, yo programo mi clase para el tiempo exacto y tomo en cuenta las cuestiones que se me puedan dar en el camino, no crean ustedes que hasta eso preveo yo. Muy bien, entonces, trato equitativo. Aquí viene el asunto. ¿Qué es un trato equitativo? El trato equitativo de las partes, que es que hay que tratarlos de igual manera, que no porque así. ¿Qué pasa en laboral? Si hablamos de materia laboral, hablamos del juicio arbitral laboral, hablamos de que siempre hay un poderoso y hay uno de mis códigos. En el código de trabajo, en los considerandos, ustedes van a encontrar los famosos considerandos y los famosos principios del derecho del trabajo. El código de trabajo es el único que tiene sus principios en los considerandos. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al considerando número 3, ¿verdad? En el cuarto párrafo me habla sobre la tutelaridad. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores. Entonces, en otras palabras, el derecho tutelar de los trabajadores es la protección que se le debe dar equitativamente a un trabajador para evitar que se le violen sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? El patrono es el poderoso porque es el que tiene el dinero, tiene el trabajo.
¿sí? Y el trabajador es el humilde que está hasta el suelo. ¿Por qué razón? Porque depende del salario de un patrón. Entonces viene el principio de tutelaridad para protegerlo de alguna manera. Pero si lo matamos así, mandamos el principio de equitativo, que lo que hace es ponerlos a la par. O sea, no darle preferencia al patrono ni al trabajador, sino que verlos como simples partes de un proceso en donde ellos tienen tanto derechos como tienen también derechos y también tienen obligaciones. Entonces aquí venía las garantías mínimas y la realidad objetiva. Y miren, si yo le veo esto es solo ejemplo. Dice, realidad objetiva. El derecho de trabajo es un derecho realista, objetivo. Lo primero porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver el caso determinado en base a una o bien entendida equidad. Aquí lo dice. Miren, si lo quieren ver ustedes, está en el considerando número 4, en la literal D. Ahí pueden ustedes, léanlos. O sea, si ustedes se informan, ustedes van a saber cómo se amarran las cosas, cómo se jalan, cómo se entiende. Cuando uno habla del principio de tutelaridad, eso lo mencionan en penal, lo aprendemos desde el primer parcial, desde el primer examen. Entonces, ¿qué hace aquí? El trato equitativo, proteger de alguna manera. La función legal es que se trata a las personas de forma equitativa o de manera igual. ¿Con qué? Con la finalidad de que cada uno de ellos tenga la oportunidad de hacer valer sus derechos de conformidad con los principios esenciales y la audiencia. En las audiencias y con contradicciones y de igualdad entre las partes. En otras palabras, el trato equitativo es la igualdad que representan las partes en un juicio, que ninguno puede ser más, ninguno puede ser menos, porque ambos tienen derechos y también tienen obligaciones. Pero aparte de eso, existen los tribunales para determinar quién va a llevar el caso y cómo se va a sustentar el caso y cómo van a sustentar las pruebas, y prácticamente cuando emitan la resolución, o sea, estamos hablando de sustentaciones, o sea, primero, tienen que tomar en cuenta que tienen que ser equitativos y cómo va a ser el procedimiento. Vamos al artículo 23 rapidito. En el artículo 23 establece lo siguiente de la ley de arbitraje. Dice igualdad. Miren, pues, por eso les digo, yo tengo que amarrar esto a otro lado, pero no puedo dejarlos porque aquí me está diciendo claro, si quiero saber de qué habla el trato equitativo, cuál es mi fundamento legal. Ahora sí les vienen fundamentos legales en el examen. Yo les puse fundamentos legales, así que pónganse las pilas. Ve, entonces dice, artículo 23, trato equitativo de las partes. Deberá de tratarse las partes equitativamente y darse a cada una de ellas la plena oportunidad de hacer valer sus derechos conforme a los principios esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes. ¿Ok? Luego tenemos en el artículo 24 el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Determinar el procedimiento con sujeción en donde las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento que se haya ajustado al tribunal arbitral en sus actuaciones. Ve el artículo 24. Entonces, aquí nos está hablando que la libertad la tenemos nosotros, convenimos cómo llevamos nuestro juicio. ¿Por qué? Porque tenemos esa facultad, tenemos esa oportunidad de que nosotros podemos elegir, podemos mediante la cláusula compromisoria, mediante el acuerdo, mediante el contrato, elegir cómo queremos realizar nuestro procedimiento. Entonces, el artículo 24, determinación del procedimiento. Número 1, aquí yo lo voy a leer aquí y ustedes lo tienen ahí. Número 1, entonces dice, libertad para convenir, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23, con sujeción, o sea, a mí me toque someter al artículo 23. ¿Para qué? Para que las partes puedan con libertad convenir ya el procedimiento a que se haya ajustado el tribunal arbitral a sus actuaciones. Les voy a hacer la pregunta, ¿qué pasa a la falta de acuerdo? Aquí está, todo eso ya lo saben ustedes, lo vimos antes del primer parcial. ¿Por qué? Quería que lo conocieran, que lo supieran, para que cuando entráramos a estas instancias no les cueste. Les hago la pregunta, ¿qué pasa cuando hay una falta de acuerdo en la elección de árbitros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un desacuerdo con el juicio arbitral? ¿Qué pasa cuando uno demanda a otra persona por medio del juicio arbitral y la otra persona no se presenta? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que trabarle un embargo, ya hablamos de eso, hay que buscar las medidas ya precautorias para que esa persona se amarre al juicio, al proceso. La falta de acuerdo de las partes, el tribunal de arbitraje podrá dirigirlo de acuerdo al modo o forma en que estime conveniente. Es facultad que se atribuye al tribunal arbitral. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la admisibilidad, oigan esto, y la pertenencia a valorar la prueba. ¿Ya?
Ellos tienen la capacidad de conocer. Y si van a conocer un juicio, tienen que valorar la prueba. Ahora, ¿cómo se hace la valoración de la prueba? Pues se hace mediante la sana crítica razonada, pero aquí en materia arbitral se hace mediante el leal saber y entender de las personas, porque la crítica razonada la hace un juez, ¿ya? Pero una persona común no va a hacer una crítica razonada porque no tiene esa potestad. Entonces, pero es la facultad de conferir al tribunal que incluye admisibilidad y la pertinencia del valor de la prueba. Ejemplo, Salomón, a partir, aquí les pongo un ejemplo. En aquellos tiempos, ya me va avanzando el tiempo, en aquellos tiempos, ¿se acuerdan ustedes que habían dos mamás que tenían un niño? Este sí utilizó su leal saber y entender y su sabiduría para determinar, en un juicio arbitral, él llama a las dos mamás y pone al niño en medio, y lo tiene ahí. Entonces dice, bueno, ¿de quién es el niño? Uno dice que es mío, el otro dice que es mío, y se están peleando en que los dos tienen razón. Ambos están peleando sus derechos y obligaciones. Sin embargo, Salomón, como era juez en ese momento, porque así era antes, los reyes decidían, entonces dice él, bueno, para ser imparcial, entonces maten al niño. Entonces cuando él dice maten al niño, una de ellas dice, no lo maten, déjenlo, por favor, déjenlo, que viva, ella es la mamá. Entonces dice Salomón, ajá, entonces ella no es la mamá, eres tú la mamá, porque cualquier mamá, ¿ya? Prefiere perder a su hijo, pero que no verlo muerto, y prefiere que esté con otro. Entonces, entréguenle el niño a la señora. Y así es como se gana un juicio, pues. Entonces, o sea, hay que saber uno la prueba para poder definir un asunto. Aquí lo que él hizo fue dar una resolución. Y dijo, esta no es la mamá, porque no brincó. Esta como sí brincó, dijo, no lo maten, porque es su hijo. Pues nadie quiere que maten a su hijo solo por decir que es la mamá. Prefiero que viva, pero que no lo maten. Determinación de la jurisdicción territorial. Lugar del arbitraje. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Claro que sí. En caso de no haber acuerdo al respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar del arbitraje, para lo cual deberá de tener en cuenta las circunstancias del caso y conveniencias de las partes. El tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones entre sus miembros. Ver artículo 24, literal 2. Si voy al artículo 24, literal 2, en el arbitraje, dice, falta de acuerdo. La falta de acuerdo en el tribunal, ahora no les voy a decir que subrayen, ahí ustedes miren cómo manejan sus leyes. La falta de acuerdo, ya, al tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 23, dirigir el arbitraje de modo que considere apropiado y es la facultad conferida al tribunal arbitral que incluye determinar la admisibilidad de la prueba. ¿Para qué? Pertinente. La prueba tiene que ser pertinente, no tiene que ser impertinente. Tiene que ser una prueba que no haya sido obtenida de mala fama, ilícitamente, porque si no, no va a tener valor probatorio. Muy bien, entonces, inicio de las actuaciones arbitrales. Miren que llevamos un orden. Salvo que las partes... Si les puedo preguntar aquí sencillamente, ¿para qué me hago bolas? Díganme ustedes cómo iniciamos un juicio arbitral. Así de sencillo. ¿Cómo lo iniciamos? ¿Qué tenemos que tener para iniciar un juicio arbitral? ¿Qué tenemos que tener? Primero tenemos que tener el contrato mercantil. Segundo, ¿qué tenemos que tener? Que existe una cláusula compromisoria. Segundo, ¿qué tenemos que decir? Que la cláusula compromisoria obliga a meternos al arbitraje. Tercero, ¿qué tenemos que tener? El título ejecutivo para poder realizar. Cuarto, ¿qué tenemos que tener? Pues tenemos que hacer la solicitud o la demanda, que ya la vamos a ver más adelante. Porque no me puedo salir del cajón. Entonces, luego de que yo demando a esa persona, pues vamos a sustanciar el juicio arbitral. Ya tenemos 4 pasos. ¿Para qué? Para iniciar una actuación arbitral. Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales con respecto a una determinada controversia, o sea, un litigio, se iniciará en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someterse a esa controversia arbitral. En otras palabras, se va a iniciar las actuaciones arbitrales como cualquier juicio, cuando se plantea o se presenta la demanda. A partir de ese momento se inicia un juicio de cualquier tipo. Y aquí me está diciendo que el juicio arbitral se va a iniciar cuando ya tenga el requerimiento. Aquí le llaman requerimiento, pero es una demanda.
Entonces, cuando ya tengan ellos, dicen, bueno, abramos el juicio. Entonces, ya viene lo siguiente. Revisan el expediente y dicen, bueno, citemos a las partes para tal la audiencia, 30 días después, 8 días después, 10 días después, y vamos a hacer el juicio. Punto, se acabó. ¿Cómo lo iniciamos? Con una demanda. ¿Cómo se inicia en penal un juicio? Pues con una demanda, con una denuncia. ¿Cómo se juicia en penal? Cuando hay una denuncia al Ministerio Público, ellos de oficio investigan. Si hay suficientes elementos, pues se abren a juicio. Si no, pues, pero aquí hay una diferencia. En lo penal sí hay alguna medida de prisión, alguna medida correctiva, alguna medida sustitutiva o algo, pero lo que hacen es ligar a las partes al proceso. Son muy diferentes, pero aquí es casi similar. Prescripción. Esta se interrumpe en teoría cuando se presenta la demanda. Si yo tengo mi contrato y esto no prescribe, yo presento mi demanda, pues termina la prescripción. ¿Por qué? Porque se inicia una actuación arbitral. Cuando se transfiere el derecho entre vivos, el proceso continúa entre las partes originales. Si se transfiere por causa de muerte, el proceso sigue contra el sucesor universal o contra de él. Se murió el fulanito y me debía 4 millones, pero quedó el representante legal de la empresa. Demandemos a la empresa que nos paguen. Ellos tienen la obligación de pagarnos, ya, así sucesivamente. Entonces estos cómo prescribe cuando se hacen los pagos. ¿Cómo prescribe cualquier cosa? Cuando se cumple con la condena. ¿Cómo prescribe, por ejemplo, en materia civil, cómo prescribe el arresto de la persona que no pagó la pensión? Pues cuando haga los pagos. Si está bien en sus pagos, no tiene ningún problema. ¿Cómo prescribe, por ejemplo, cómo prescribe cualquier cosa? Cuando se logra sustanciar de alguna manera la situación, ¿verdad? El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción o de los idiomas convenidos según acuerdo entre las partes, o bien que haya sido determinado por el tribunal arbitral. Esto se refiere prácticamente cuando el juicio arbitral es materia internacional y se va a llevar en materia internacional, pero la otra parte solo habla inglés y esta parte solo habla español. Si lo llevo aquí en Guatemala, por decirles algo, porque ellos están de acuerdo, pues voy a pedir que todo lo que envíen de allá, pues me lo pongan con un traductor o que me lo tengan por escrito en español, porque yo no voy a entender el español. Tiene que sustanciarse todo de una manera que vaya acorde al proceso. Muy bien. La demanda y la contestación. Aquí ya entramos a la demanda y la contestación. Demanda arbitral. Miren, pues les digo, yo los voy metiendo al rollo. Pero ¿de dónde empezamos? Desde la OMC, como una organización internacional, Organización Mundial del Comercio. Ahora, como ya sé que existe la OMC, como ya sé que existe en qué año, como ya sé que me va a preguntar el profesor, me va a preguntar en qué año se fundó, en qué año se creó y con detalles, entonces ahora entendemos para qué sirve. Porque lo que presta es asesoría administrativa. Interviene cuando se violan los derechos de las personas en el lugar del juicio arbitral. Entonces, la demanda arbitral, acto por el cual, aquí ya viene la pregunta. Ustedes, estudiantes de octavo semestre, ya se conocen todo esto. Demanda arbitral, acto por el cual el actor somete su pretensión al tribunal arbitral. Entonces, es una demanda arbitral, se somete a un tribunal arbitral, solicitando un laudo arbitral favorable a su interés. ¿Ya? Así de sencillo. La demanda arbitral es aquella mediante la cual, mediante acuerdo, mediante parte, mediante contrato, mediante cláusula, determinamos someternos al juicio arbitral, con la finalidad, con el objeto de que en el juicio arbitral se emita una resolución llamada laudo, obviamente que sea favorable para mí, porque yo estoy demandando, ¿ya? A mi interés demandado. ¿Qué es el demandado? Pues a quien se le demanda, a quien se le está pidiendo que cumpla con la obligación, calidad o atributo de la persona física o jurídica contra o en contra de quien se promueve la demanda. Ahí está, más claro, no puede ser. ¿Cómo iniciamos un juicio arbitral? Pues con una demanda. Así de sencillo. La demanda dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá de alegar los hechos sobre los cuales versa su demanda, como los puntos controvertidos y el objeto de demandar. Vámonos al artículo 28. Lo que ustedes quieren saber, ahí está. Demanda y contestación. Dentro del plazo convenido de las partes o determinados por el tribunal arbitral, el demandante deberá de alegar los hechos en que funda su demanda. ¿Cuáles son los hechos? No me pagó los 10 millones que me debe de la mercadería que le di mediante el contrato que creamos y mediante la cláusula arbitral. Él ha incumplido. ¿Con qué? Con la obligación. Muy bien. Los puntos controvertidos del objeto. El demandado deberá de responder
el demandado pues también tiene derecho a defenderse, deberá de responder los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa. Respecto de los elementos que la demanda y la contestación deban de necesariamente contener. Las partes deberán de aportar y formular sus alegaciones, todos los documentos que considere pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a ¿qué? A presentar, para que las puedan sustanciar el tribunal de arbitral y puedan determinar si la prueba es válida o no es válida. Aquí está, ya estamos entrando al proceso. Ya estamos entrando al proceso. ¿Cómo sustanciamos un laudo arbitral? Pues mediante un proceso. ¿Para qué emitimos una demanda? Pues para buscar prácticamente una resolución favorable a mi persona. ¿Y cómo voy a obtener yo la resolución? Por medio de un laudo. ¿Y por medio de qué la voy? Por medio de un juicio. ¿Y cómo voy a iniciar el juicio? Por medio de una demanda. ¿Y qué va a hacer el demandado? Pues contestarla en sentido negativo o positivo. Y así nos vamos siguiendo. Obviamente ahorita, si ustedes agarran esta línea, ustedes van a entender muy bien el proceso cuando entremos al proceso. La demanda, ahorita estamos en los actos introductorios, si lo quieren ver así. La demanda, bueno, ya leímos aquí entonces, deberá de alegarse los hechos sobre los cuales están, ya lo leímos aquí. Aquí se puede ampliar, se puede modificar, están las audiencias, está la prueba, pero yo no me voy a ir en ese orden, porque aquí inicio con la demanda, está la ampliación y modificación, están las audiencias, están las pruebas, están las notificaciones, están las pruebas, está el representante legal, hay que notificarle, declaramos la rebeldía, y ahí está en el artículo 28. Ahí lo que tenemos que saber es cuál es el orden. ¿Va? Luego la rebeldía, luego la prueba, la práctica de la prueba, y terminamos ¿con qué? Con el laudo arbitral. Muy bien, sigamos. La contestación de la demanda. El demandado deberá de contestar ya los extremos alegados en la demanda, según el artículo 28, párrafo 2. Si yo miro mi artículo 28, párrafo 2, me voy aquí, dice ampliación y modificación. Dice, salvo acuerdo en contrario, las partes en el curso de actuaciones arbitrales, cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar la demanda o reconvención en su caso, antes de que haya sido contestada la otra. Yo puedo ampliar mi demanda si el demandado no la ha contestado. Una vez que él contesta la demanda, los extremos que yo le estoy planteando, y viene y me contesta al siguiente día no puedo ampliar. Bien, en la contestación de la demanda deberá contener, las partes deberán de aportar e formular sus alegatos todos los documentos que consideren necesarios o en su caso hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar. Yo les mando el artículo 201 y 204 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde también nos habla sobre la demanda. Ya no tengo mucho tiempo, ya no léanlos ustedes, se me acortó un poco el tiempo lamentablemente. Entonces, la modificación y ampliación de la demanda en cualquier parte del procedimiento de las actuaciones arbitrales, las partes podrán modificar, ampliar la demanda o la reconvención en su caso, antes de que haya sido contestada una u otra. Leer artículos 110, 204, 233 del Código Procesal Civil, subrayenlos por ahí o anótenlos y luego lo leen y van a entender de qué les estoy hablando. Pero no tiene relación con el arbitral, es para que ustedes hagan una referencia. ¿Y por qué? Porque son juicios de conocimiento. Audiencias y actuaciones por escrito. Pero ya vamos a la demanda, vamos a la modificación, vamos a la contestación, ahora vamos a la audiencia, porque hay que dar audiencia a las partes. Audiencia de actuaciones por escrito. Prueba. El tribunal arbitral, salvo acuerdo en contrario de las partes, decidirá si se deberán de celebrar audiencias para la presentación de las pruebas, para los alegatos orales, la vista o las conclusiones. Leer artículo 209, párrafo 2, leer 123, 126, 127, párrafo 3 y 128, obviamente del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí lo leen ustedes ahí. No les puse de qué era, pero les estoy hablando del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí lo leen, por favor, para que ustedes se hagan un poquito de idea de qué estamos hablando. Muy bien, entonces representación legal. Las partes, se me acabó el tiempo, las partes podrán actuar por sí mismos o valerse en un representante legal para su defensa, que puede ser abogados en su caso, ver artículo 30 de la ley de arbitraje. Si ustedes van al artículo 30, ahí van a encontrar representación legal. Representación legal de las partes. Podrán actuar por sí mismas o valerse de representantes que puedan ser abogados. La pregunta es, ¿pueden ellos representarse personalmente? Sí. Si no, pues que lo hagan por medio de abogado. Notificaciones. Las partes deberán de designar en otras palabras, para poder notificar se debe de designar la dirección para recibir notificaciones en todo momento y poder contestar de alguna manera al tribunal arbitral.
¿Cuándo se declara la rebeldía? Cuando una de las partes no comparezca a una audiencia, se continuará el juicio en rebeldía y se dictará el laudo basado en las pruebas que se dispongan. Entonces, en el artículo 32, por favor, pueden ver la rebeldía. Y ahí mismo dice, salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin invocar causa, el demandante no se presenta a su demanda con arreglo al párrafo 1 del artículo 28, el tribunal declarará la rebeldía y continuará el juicio para poder seguirlo sin ningún problema. Pronunciamiento del laudo y terminaciones arbitrales. Aquí sencillamente el pronunciamiento del laudo arbitral es la resolución definitiva que se emite cuando ya se ha llegado a establecer el proceso. El tribunal decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicación del derecho o ordenamiento jurídico de un país determinado se refiere a menos que se exprese lo contrario al derecho sustantivo de ese país, no a sus normas de conflicto de leyes. El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor en conciencia solo si las partes le han autorizado expresamente al hacerlo. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del convenio y tendrá en cuenta los usos mercantiles y aplicables del caso. Ver artículo 36 de la ley de arbitraje, que es pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones. Entonces, lo que hicimos aquí fue un resumen, casi, de verdad, ha estado bien en punto. Lo que hicimos fue un resumen de cómo son los actos introductorios para iniciar el proceso arbitral. Ahora, vamos a las preguntas rapidito. ¿Quién es el facultado en la admisibilidad y el valor de la prueba? ¿Quiénes determinan la forma, el libre lugar donde se deberá de llevar el arbitraje? ¿En qué momento se interrumpe la prescripción? ¿Quién determina el idioma que se utiliza en el procedimiento arbitral? Es el acto por el cual el actor somete su pretensión al tribunal arbitral. Como ya les dije, ustedes son 5 preguntas o 10. Son 5, ¿verdad? Bueno, las respuestas ya no les llegan ahora, solo las preguntas. Entonces ahí estamos terminando. 1 minuto más me pasé con todos los retrasos. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Por favor, no se confundan. Sigamos los esquemas, sigamos lo que yo les estoy dando. Estudien los otros cursos si quieren, porque se aprende más. Pero por favor, no se salgan del contexto que yo les estoy dando, porque los exámenes vienen de lo que yo les estoy dando. Yo solo jalo un pequeño segmento de la clase que está ahí y lo incorporo a mi clase, porque sí lo estoy haciendo. Estoy jalando, miro, oigo la clase, tengo que oír la clase, pues, porque a ver qué dice, esto sí, esto no, y yo lo jalo y lo voy a acomodar. Así que pasen muy buen fin de semana. Muchas gracias por todo, se les aprecia y nos vemos el próximo sábado y el día lunes, después de la última clase, yo les envío la presentación. No se las envío ahorita por cuestiones de seguridad para que los demás también reciban la clase. Pasen buen día, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Solo voy a detener la grabación y me voy a quedar ahí al aire por si tengo que contestar algo, o sea, a lo lejos, ya pueden recibir su otra clase y yo les contesto. Ya no me dio tiempo leer ahora nada. Lick siga con su clase, voy a ver. Todo bien, Lick, su clase está excelente, se entiende muy bien. José me puso carita roja, otra vez Jeff. Bueno, está bien. Es que sí, a veces realmente la gente lo confunde a uno y yo lo que quiero que ustedes aprendan. Suelten ese tema, Lick siga con su clase, el grupo de apoyo están los videos, claro, son de apoyo de las clases. Gracias por la aclaración, saludos, perdón, pero bendiciones para los que tienen sus tiempos, yo de mi parte era una duda, pero bueno, no, José, tranquilo, ahí yo voy a ver cómo los ayudo, yo les voy a ayudar, yo les voy a mandar la presentación. Escríbame usted personalmente aquí, pídamelo, yo se la puedo mandar, no hay ningún problema. Eduardo Mejía, Lick, ¿por qué no pide que suban sus videos? Es mejor para todos. Ya lo pedí, pero no, me dijeron que no. Excelente cátedra, Lick, solo hay que bajar en las clases de Lick de acuerdo. Ahí estamos, pasen buena tarde.